Buen día. Vamos a trabajar el día de hoy el tema de factorización. El objetivo es que el estudiante conozca y aplique los casos de factorización. Y la competencia es que desarrolle la factorización de expresiones algebraicas. Definición. Factorizar significa representar las expresiones algebraicas en forma de producto o factores. De allí su nombre. Veamos los casos de factorización. El primer caso se denomina factor común. En este caso tenemos factor común monomio. Factor común monomio significa cuando encontramos un factor o un término que es común, un solo término que es común. Veamos. Si tenemos el trinomio 10a² menos 5a más 15a al cubo, podemos analizar que este número 10, el menos 5 y el 15 tienen algo en común. Los tres son múltiplos de 5. Si analizamos a², a y a al cubo, nos damos cuenta que tienen en común la letra a. Por lo tanto, para hacer nuestra factorización, sabemos que el número 5 es común. La letra a se seleccionaría con el menor exponente que posee, en este caso a la 1. Colocamos un puntico que significa factor de o producto por. Abrimos el paréntesis y 5a multiplicado por qué término nos daría 10a², pues por 2a. Verifiquemos. 5 por 2, 10 y a por a². 5a multiplicado por qué término nos daría menos 5a por menos 1. Verifiquemos. 5 por menos 1 nos daría menos 5. A por 1, a. Ahora debemos buscar un término que multiplicado por 5a nos dé como resultado 15a al cubo. Nos quedaría que ese término es más 3a². Verifiquemos. 5 por 3, 15. A por a², a al cubo. Veamos ahora este polinomio. Vamos a hacer la revisión. Entre los coeficientes tenemos 6, menos 9, más 12 y menos 13. Esos cuatro coeficientes que se han seleccionado tienen en común el número 3, puesto que los cuatro números son múltiplos de 3. Por lo tanto, tenemos seleccionado el 3. Ahora revisamos. La letra X se encuentra en todos los términos. Vean que la letra N no, por eso no se seleccionó. Como la letra X está en todos los términos, se selecciona con su menor exponente, que es X a la 1. Entonces lo seleccionamos. Veamos que la letra Y también está en todos los términos. Y en todos está con exponente 3. Entonces seleccionamos la letra Y al cubo, quedándonos 3xy al cubo. Ahora colocamos un punto factor de 3xy al cubo multiplicado por qué nos daría 6xy al cubo por 2. 3xy al cubo multiplicado por qué término nos daría menos 9nx² y al cubo, pues por menos 3nx. Verifiquemos. 3 por menos 3 daría menos 9. Supongamos que acá hubiese un 1. 1 por n, n. X por x, x². Y al cubo multiplicamos. Supongamos que acá hay un 1. Y al cubo por 1 daría y al cubo. Ahora, 3xy al cubo multiplicado por qué término nos daría más 12nx al cubo y al cubo por más 4nx². Verifiquemos. 3 por más 4 daría más 12. Supongamos que acá hay un 1. 1 por n, n. X por x², x al cubo. Y al cubo, supongamos acá un 1 por 1 daría y al cubo. Ahora 3xy al cubo multiplicado por qué nos daría menos 3n², x a la 4y al cubo, por menos n², x al cubo. Verifiquemos. 3 por menos 1 daría menos 3. Supongamos aquí un 1. 1 por n² daría n². X por x al cubo daría x a la 4.
y y al cubo multiplicado por 1 daría y al cubo. Y de esta manera nos ha quedado factorizado por ese caso 1 de factor común, en este caso factor común monomio. Ahora veamos factor común polinomio. Eso significa cuando tenemos en común dos o más términos. Veamos. Tenemos x factor de a más b factor de a más b. Ahí en ese caso nos damos cuenta que lo que hay dentro del paréntesis es común. Por lo tanto lo seleccionamos a más b y luego este a más b multiplicado por qué nos daría x por a más b. Pues por x. Verifiquemos. A más b como binomio multiplicado por x nos daría x factor de a más b. Más a más b multiplicado por qué me daría ma más b. Pues por m. Verifiquemos. A más b en factor multiplicado por m nos daría como resultado m factor de a más b. Veamos otro ejemplo. Si tenemos 2x factor de x más y más z menos x menos y menos z. Ahí aparentemente vemos que no hay nada en común porque cada término es diferente. Pero veamos, acá podemos factorizar el signo menos. Al factorizar el signo menos, es decir, dejar el signo menos y acá factor de menos por más daría menos x. Menos por más y daría menos y. Menos por más z daría menos z. Quiere decir que acá he factorizado el signo negativo. Y si nos damos cuenta, lo que hay en los paréntesis es igual. Por lo tanto, lo puedo tomar como un factor común, en este caso factor común polinomio. Lo selecciono y luego factor de esto que está dentro del paréntesis, que es x más y por z, esto de aquí, multiplicado por qué término me daría 2x factor de x más y más z, pues por 2x. Y esto del paréntesis multiplicado por qué me daría menos, como si acá hubiese un 1, menos 1, factor de x más y más z. Y pues sería por menos 1. Ahí tendríamos la factorización por el primer caso de factorización, que es factor común, en este caso factor común polinomio. Veamos ahora el caso 2, que es factor común por agrupación de términos. Este caso 2 nos permite organizar los términos de manera que podamos organizarlos de manera que quedemos en un caso 1. Veamos cómo se desarrolla. Tenemos ax más bx más ay más by. Y aparentemente no tenemos nada en común entre ellos, pero vamos a hacer la agrupación de términos. Vean que entonces seleccionamos los dos primeros términos y seleccionamos los dos segundos. Si seleccionamos los dos primeros tienen en común la letra x. Y los dos últimos tienen en común la letra y. Por lo tanto, hacemos la agrupación. Acá estamos aplicando la parte a del caso 1. X factor de a más b sería la factorización de estos dos primeros. Más y factor de a más b es la factorización de estos dos últimos términos. Verifiquemos. X por a x. X por más bx. Más y por a más ay. Más y por más b daría más by. Y ahora nos damos cuenta que lo del paréntesis es igual, por lo tanto lo seleccionamos. Entonces ahí tendríamos lo del paréntesis como es igual, lo seleccionamos por paréntesis o factor de. Lo del paréntesis multiplicado por qué me daría x por lo del paréntesis, pues por x. Más lo del paréntesis multiplicado por qué me daría y por lo del paréntesis, por y. Y de esta manera nos ha quedado la factorización utilizando el caso 2, que es factor común por agrupación de términos. Vean lo curioso, aquí aplicamos la parte A del caso 1 y aquí aplicamos la parte B del caso 1. Y de esa manera logramos hacer la aplicación del caso 2. Veamos otro ejemplo. Tenemos un polinomio. Seleccionamos los dos primeros, los dos últimos. Y vean que acá lo que se ha hecho ya vimos que es común, pero para la organización dejamos este como tercer término y este 4y
de cuarto término, para que no nos vayamos a confundir con el orden al hacer la agrupación de términos. Acá tenemos en los dos primeros la letra X como común, tenemos el número 3 también como común, en los dos últimos tenemos la letra Y como común y el número 4 como común. Aquí aplicamos el concepto de factor común del primer caso de factorización, la parte A, y nos quedaría 3x factor de a más 1 más, acá lo común es el 4 y el y se selecciona, 4y factor de a más 1. Vemos que lo del paréntesis es común, por lo tanto lo seleccionamos, que es común, por, entonces a más 1 multiplicado por qué me daría 3x por a más 1, pues por 3x, más lo del paréntesis, que es a más 1 multiplicado por qué me daría 4y por a más 1, pues por 4y. Y aquí me ha quedado desarrollada la factorización. Recuerden que factorización es reescribir la expresión en forma de producto. Eso se llama factores. Por lo tanto, su nombre. Ya lo habíamos visto. Bien, ahora veamos el caso 3. Trinomio cuadrado perfecto. Para que un término sea trinomio cuadrado perfecto debe cumplir ciertas condiciones. Y pues primero hay que identificar esas condiciones para poder aplicar el caso, porque si no se cumplen las condiciones, pues no se podría aplicar. Fundamental, como su nombre lo dice, debe tener 3 términos, por eso es trinomio. Otra condición es que el primer término y el tercer término deben ser cuadrados perfectos, lo que significa que deben tener raíz cuadrada exacta. Y la tercera condición es que el segundo término debe ser igual al doble producto de la raíz del primer término por la raíz del tercer término. Veamos. Nosotros tenemos acá un trinomio. Entonces vamos a verificar las condiciones. La primera, hay 3 términos, entonces sí es un trinomio. Vamos a revisar si el primero y el tercer término tienen raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada de 25x al cuadrado es 5x y la raíz cuadrada de 4x al cuadrado es 2y. Tiene raíz cuadrada exacta. Hemos cumplido con la segunda condición. Ahora la tercera condición nos dice que el término de la mitad del segundo término debe ser igual al doble producto de estas raíces que ya se han hallado. Entonces 2 por 5x por 2y. 2 por 5, 10 y 10 por 2, 20. 20xy, que es el término de la mitad. Por lo tanto, hasta ahí podemos concluir que sí es trinomio cuadrado perfecto. Pero hasta ahí no hemos hecho la factorización. Solo hemos identificado si es trinomio cuadrado perfecto. Veamos la factorización. Entonces, este es el mismo término que teníamos en la diapositiva. El mismo trinomio que teníamos en la diapositiva anterior. Ya sabemos que sacamos las raíces y la factorización quedaría. Se hacen dos paréntesis que se multiplican entre sí. La raíz cuadrada del primer término se pone de primero en los dos. El signo del segundo término, que es positivo, se va a poner en el primer binomio, separando los dos términos. Y el resultado de multiplicar el signo del segundo término con el del tercero se va a poner entre los términos del segundo binomio. Y la raíz cuadrada del tercer término se pone de segundo en los dos paréntesis. Y como este paréntesis es igual a este, podemos escribirlo como 5x más 2y elevado al cuadrado. Esa sería la forma de hacer la factorización aplicando ese concepto de trinomio cuadrado perfecto. Sí, recordemos los signos, importante. El signo del segundo término se ubica entre los términos del primer paréntesis y el resultado de multiplicar el signo del segundo término por el del tercero se pone entre los términos del segundo binomio. Y los dos paréntesis nos van a quedar igual, por lo tanto se escribe lo que tenemos en el paréntesis elevado al cuadrado. Veamos el caso 4, que se llama diferencia de cuadrados perfectos.
Entonces, diferencia es lo mismo que sustracción. De cuadrados perfectos veamos que tenemos dos términos que se están restando. Entonces el procedimiento es, vamos a sacar la raíz cuadrada tanto del primero como del segundo término, y se llama cuadrados perfectos porque debe tener raíz cuadrada exacta. La raíz cuadrada de 81x al cuadrado es 9x, y la raíz cuadrada de 64y a la 4 es 8y al cuadrado. Los dos términos tienen raíz cuadrada exacta, por lo tanto podemos aplicar diferencia de cuadrados perfectos. Veamos el procedimiento. Acá tenemos el mismo binomio de la diapositiva anterior. Sacamos la raíz cuadrada de los términos. Siguiente paso, vamos a hacer dos paréntesis. Vamos a colocar separando los términos en uno más y en el otro menos. Y la raíz del primer término se va a poner de primero en los binomios o en los paréntesis, y la raíz cuadrada del segundo término se va a poner de segundas. Importante, uno queda con más y el otro queda con menos. Si quieren, ustedes podrían verificar haciendo este producto y vamos a llegar a esto. Recuerde que factorizar significa dejar en términos de producto. Ahí está señalado con las flechitas que la raíz del primer término va de primero a los paréntesis y la raíz del segundo término va de segundo en los paréntesis. Veamos un caso especial. Tenemos a más b al cuadrado, tenemos un binomio elevado al cuadrado menos 49y cuadrado. El procedimiento es el mismo. Se saca la raíz cuadrada de cada uno de los términos. La raíz cuadrada de a más b todo al cuadrado sería a más b. Y la raíz cuadrada de 49y cuadrado es 7y. Por lo tanto, nuestra factorización nos quedaría: la raíz cuadrada del primer término se ubica de primero en los paréntesis. La raíz cuadrada del segundo va de segundo en los paréntesis. Un paréntesis con signo más y otro paréntesis con signo menos separando dichas raíces. Y ahí nos quedaría la factorización por ese caso 4, que es diferencia de cuadrados perfectos. Bien, veamos el caso 5. Es un trinomio cuadrado perfecto por adición o sustracción de términos. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando nosotros tenemos un trinomio que no cumple la condición que el segundo término sea el doble producto de las raíces. En este caso, vamos a tener que hacer una operación de sustracción y simultáneamente de adición para completar el trinomio cuadrado perfecto. Veamos cómo se hace el procedimiento. Si nosotros tenemos acá el trinomio x a la 4 más x cuadrado y cuadrado más y a la 4, pues vamos a verificar si es un trinomio cuadrado perfecto. El primer término y el tercer término tienen raíz cuadrada exacta. Vamos a verificar ahora el segundo término. Dice que es el doble producto de las raíces. Al hacer el doble producto de las raíces nos daría 2x cuadrado y cuadrado. Pero nos damos cuenta que acá en el término de la mitad tenemos x cuadrado y cuadrado. Quiere decir que acá debería aparecer un 2, el cual no está. ¿Qué podemos hacer para que aparezca ese 2 ahí? Pues lo más adecuado sería hacer una adición. Veamos. Hasta ahí podemos decir que no es trinomio cuadrado perfecto. Entonces veamos. Si yo quiero que acá me aparezca un 2x cuadrado y cuadrado, pues lo más sensato es sumar x cuadrado y cuadrado. Porque x cuadrado y cuadrado más x cuadrado y cuadrado me daría más 2x cuadrado y cuadrado. Pero si yo sumo, estaría alterando la expresión. Para que la expresión no se altere, simultáneamente debo restar. Entonces me voy a concentrar en hacer la adición de este segundo término con este nuevo que incluye acá para la adición. Nos quedaría x a la 4 más 2x cuadrado y cuadrado más y a la 4. ¿Qué ha pasado con este término? Lo tengo ahí. Sigue ahí y lo voy a mantener ahí. Ahí tiene un color diferenciado. Ahora, ya sabemos que esto tiene el primero y este tercer término tienen raíz cuadrada exacta.
Entonces aplicamos la factorización del trinomio cuadrado perfecto. Aquí esto ya cumpliría la condición, entonces quedaría x cuadrado y x cuadrado de primeras en esos binomios, y cuadrado y y cuadrado de segundas. Y recuerden que el signo del segundo término va en el primer paréntesis y multiplicar el signo del segundo término por el del tercero va en el segundo paréntesis. Estos dos paréntesis son iguales. Y este término se mantiene ahí a un ladito, ahí sigue. Como son iguales, quedaría x al cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y este término sigue aquí. Vean que esto se parece a una diferencia de cuadrados perfectos. Recuerden que en la diferencia de cuadrados perfectos sacamos la raíz cuadrada de cada uno de los términos, hacemos dos paréntesis, uno que va a tener separando los términos un signo más y otro signo menos. Entonces veamos, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado al cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Esa es la raíz cuadrada y aparece de primero. La raíz cuadrada de x cuadrado y cuadrado es xy y aparece de segundo. Un paréntesis tendrá signo positivo separando sus términos y el otro signo negativo, uno con positivo, otro con negativo. Y de esa manera hemos aplicado ese caso de factorización de trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción de términos. Veamos el caso 6. El caso 6 se conoce como trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Quiere decir que sí es un trinomio, pero no es un trinomio cuadrado perfecto, ni tampoco es un trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción de términos. Veamos, x cuadrado menos 7x más 12, el x cuadrado tiene raíz cuadrada exacta, pero el 12 no tiene raíz cuadrada exacta. Eso hace que sea un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Veamos. ¿Cómo se hace este caso? Sacamos la raíz cuadrada del primer término y nos daría x. Vamos a hacer la factorización. Hacemos dos paréntesis. Recordemos que el signo del segundo término separa los términos del primer paréntesis y el resultado de multiplicar el signo del segundo término por el del tercero daría el signo que separa los términos en el segundo binomio. Daría menos por más, daría menos. Estos dos signos son iguales. Cuando los signos son iguales, tenemos que buscar dos números que sumados me den el coeficiente del segundo término y esos mismos números que multiplicados me den el término independiente que sería el tercer término. Entonces vamos a buscar dos números que sumados nos den 7 y esos mismos números que multiplicados nos den 12. Los números serían 4 más 3, 7 y 4 por 3, 12. Quiere decir que los números serían 4 y 3. Siempre se va a poner de primero el número mayor. Entonces nos quedaría la factorización x menos 4 factor de o por x menos 3. Acá nos ha quedado la factorización aplicando el caso 6. Veamos otro ejemplo. Tenemos x al cuadrado más 6x menos 216. En este caso, sacamos la raíz cuadrada del primer término. Para la factorización hacemos dos paréntesis, signo del segundo término, separaría los términos en el primer binomio y el resultado de multiplicar el signo del segundo término por el del tercero iría acá, veamos, más por menos, menos, ese sería el signo que separa los términos en el segundo binomio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Acá tenemos, como los signos acá son diferentes, tengo que buscar un número que restado con otro me dé 6. Recuerden que en la diapositiva anterior veíamos que los signos eran iguales, por lo tanto acá buscábamos dos números que sumados me dieran el coeficiente del segundo término. Pero como acá los signos son diferentes, acá sería una resta. Dos números que restados me den 6 y esos mismos números que multiplicados me den 216. Para encontrarlos podríamos hacer la descomposición en factores del número 216 y buscar cuáles cumplen las condiciones. Veamos, esos números serían 18 menos 12 sería 6 y 18 por 12 sería 216. Siempre colocamos primero el mayor y luego el menor.
acá hemos quedado con la factorización de ese caso 6. Veamos el caso 7, trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Es una condición especial del caso 6. En este caso se presenta un coeficiente acompañando el término que está al cuadrado, es decir, el primer término. Veamos, 3x cuadrado más 7x menos 6. Recuerden que el menos 6 no tiene raíz cuadrada exacta y por lo tanto esto no es un trinomio cuadrado perfecto, ni es un trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción de términos, ni mucho menos un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. La diferencia es que acá nos aparece un término acompañando, en este caso 3. ¿Cuál es el procedimiento para hacer la operación? Como el coeficiente que está multiplicando el término al cuadrado es 3, vamos a multiplicar toda la expresión por 3. Nos quedaría, no vamos a hacer la operación, sino vamos a ir dejando indicado. 3 por 3 nos quedaría 3 al cuadrado x cuadrado más 3 por 7x. El único que podemos desarrollar es el del término independiente. 3 por menos 6 daría menos 18. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque 3 al cuadrado de x al cuadrado se puede escribir como 3x todo al cuadrado. Más, acá nos quedaría este 7, lo desplacé a la izquierda quedando a este lado, por 3x menos 18. ¿Por qué se ha desarrollado eso? Porque este 3x de acá, que está al cuadrado, ha quedado igual que este 3x. Con este paso prácticamente hemos convertido el caso 7 en caso 6 y pues procedemos a hacer lo mismo que hacíamos con el caso 6. Entonces nos quedaría, recuerden que el caso 6 nos dice, tenemos que sacar la raíz cuadrada del primer término. La raíz cuadrada de 3x todo al cuadrado sería 3x. El signo del segundo término, que es positivo, iría acá en el primer paréntesis. Más por menos, menos. Este sería el signo del segundo paréntesis. Entonces, tengo que buscar dos números, como los signos son diferentes, dos números que restados me den 7 y esos mismos números que multiplicados me den 18. Entonces, 9 menos 2 me daría 7 y 9 por 2, 18. Y hasta acá me ha quedado parcialmente la factorización del caso 7. ¿Por qué digo parcialmente? Porque recordemos que habíamos multiplicado por 3. Por lo tanto, habíamos alterado la expresión. El siguiente paso sería dividir entre 3. Entonces, cogemos la factorización y la vamos a dividir entre 3. Veamos que 3 es lo mismo que 3 por 1. ¿Por qué lo escribimos así? Porque este 3 va a dividir el primer paréntesis y este 1 el segundo paréntesis. Yo no podría colocar acá 3 por 3 porque 3 por 3 es 9 y tenemos que dividir este entre 3. Por eso lo escribo como 3 por 1. Nos quedaría entonces 3x más 9 dividido 3 y acá 3x menos 2 dividido 1. Al hacer la división nos quedaría 3x dividido 3 nos quedaría x y 9 dividido 3 nos quedaría 3. Factor de, acá al dividir por 1 pues nos daría lo mismo 3x menos 2 y ahí hemos hecho la factorización aplicando el caso 7, trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Veamos el caso 8, cubo perfecto de binomios. En este caso vamos a recordar los productos notables. Recordemos que este es un producto notable que significa que este binomio lo estamos elevando a la 3. Y su desarrollo, recuerden que acá aplicábamos algo del triángulo de Pascal para conocer los coeficientes que iban aquí. Y en este caso, el binomio al cubo cumple la condición de el primer término al cubo más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo más 3 veces el primer término por el cuadrado del segundo más el segundo término al cubo. Y en este caso, si el signo es positivo, todos estos son positivos. Y la misma
operación pero con signo negativo. Si nosotros hacemos el cubo de un binomio, acá nos daría lo mismo, pero los signos se intercalan: positivo, negativo, positivo, negativo. Esto es importante recordarlo porque vamos a hacer el procedimiento contrario. Acá nosotros estaríamos haciendo el producto de a más b por a más b por a más b, y este sería el resultado. Pero factorización significa convertir este polinomio en este. Y pues eso es lo que vamos a hacer en este caso 8. Veamos. Para poder aplicarlo hay que tener algunos requisitos, algún cumplimiento. ¿Cuáles son? El primero, tener 4 términos. La segunda condición, que el primero y el último término sean cubos perfectos. Esto significa que se les pueda sacar raíz cúbica y sea exacto. Tercera condición, que el segundo término sea más o menos el triplo del cuadrado de la raíz cúbica del primer término multiplicado por la raíz cúbica del último término. Y la cuarta condición, que el tercer término sea más el triplo de la raíz cúbica del primer término por el cuadrado de la raíz cúbica del último. Veamos qué significa eso. Nosotros tenemos 8x al cubo más 12x al cuadrado más 6x más 1. Entonces, la raíz cúbica de 8x al cubo es 2x. Hasta ahí el primer término tiene raíz cúbica exacta. La raíz cúbica de 1, que es el cuarto término, es 1. Ahí estamos cumpliendo la primera condición. El primero y el último término tienen raíz cúbica exacta. Adicionalmente, vean que tenemos 4 términos. Quiere decir que este está cumpliendo las dos condiciones. Ahora verifiquemos. Dice que el segundo término debe ser 3 veces el cuadrado de la raíz cúbica del primer término multiplicado por la raíz cúbica del último. Quiere decir que esto es 3 por 2x elevado al cuadrado por 1. 2x elevado al cuadrado nos quedaría 4x cuadrado. Entonces 4 por 3, 12 por 1, 12. 12x al cuadrado. Hasta ahí está cumpliendo porque acá el número es 12x al cuadrado. Y ahora vamos a verificar el tercer término, que dice que es el triple o el triplo de la raíz cúbica del primer término por el cuadrado de la raíz cúbica del último, quedando 3 por 2x por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, por 2x daría 2x, por 3 daría 6x. Hasta ahí cumple las condiciones. Ahora vamos a hacer la factorización. Ahí tenemos nuestro polinomio que tiene 4 términos y que cumple las condiciones para ese caso 8, que es cubo perfecto de binomios. Entonces, sacamos la raíz cúbica del primero y del cuarto término y la factorización sería: ubicamos la raíz cúbica del primer término de primero en el paréntesis, la raíz cúbica del cuarto término de segundo en el paréntesis. Como todos los signos son positivos, acá separando los términos del binomio sería positivo y elevamos al cubo. Esa es la factorización utilizando ese caso 8. Bien, ahora vamos a ver el caso 9, que se denomina suma o diferencia de cubos perfectos. Para ello vamos a recordar los cocientes notables. Si nosotros tenemos a al cubo más b al cubo dividido a más b, que corresponde cada uno de estos términos a la raíz cúbica de estos, nos daría a cuadrado menos ab más b cuadrado. Y si tenemos la diferencia de los términos, a al cubo menos b al cubo, podemos dividir entre a menos b y nos daría como resultado a cuadrado más ab más b cuadrado. Estos cocientes notables se pueden verificar haciendo el cociente. Veamos cómo se haría la aplicación del caso 9, que es suma o diferencia de cubos perfectos. En este caso, ¿qué hacemos? Si nosotros ya conocíamos el cociente notable, que a al cubo más b al cubo
dividido a más b daba como resultado a cuadrado menos ab más b cuadrado, pues el término que estaba dividiendo pasó a multiplicar y pues nos ha quedado en término de factores. Lo mismo cuando teníamos ese cociente notable a al cubo menos b al cubo dividido a menos b, pues ese término que estaba dividiendo pasó a multiplicar y acá nos ha quedado en términos de factores. Esa es la manera como nosotros haríamos esa operación. Veamos entonces cómo desarrollamos la factorización. Tenemos 27m a la 6 más 64n a la 9. Podríamos a cada uno de los términos sacarle su raíz cúbica. Raíz cúbica de 27 es 3, raíz cúbica de m a la 6 es m a la 2, raíz cúbica de 64 es 4 y raíz cúbica de n a la 9 es n a la 3. Quiere decir que vamos a aplicar lo que vimos de cocientes notables. Entonces, cuando estamos dividiendo un binomio que se está sumando entre otro binomio que se está sumando y cuyos términos corresponden a su raíz cúbica, nos quedaría el primer término o la raíz cúbica del primer término, que es 3m cuadrado elevado al cuadrado, menos el primer término por ese segundo, el primer término por ese segundo término, o las raíces de las raíz cúbicas correspondientes al primer término y al segundo término, más la raíz cúbica del segundo término al cuadrado. Veamos que acá los signos se alternan, más, menos, más. Hacemos el desarrollo y nos quedaría 27m a la 6 más 64n a la 9. Este binomio que está dividiendo lo pasé a multiplicar, quedaría 3m cuadrado más 4n a la 3. Y acá desarrollamos la operación 3 al cuadrado 9, m al cuadrado quedaría m a la 4, menos por más da menos, 3 por 4, 12, m cuadrado por n al cubo, m cuadrado n al cubo, más 4 al cuadrado 16, n al cubo elevado a la 2 quedaría n a la 6. Y aquí nos ha quedado la factorización aplicando este caso 9. Veamos el caso 10. Para el caso 10 es similar al caso 9, lo único es que los exponentes ya no van a ser al cubo, sino que pueden tener una mayor cantidad. Y para eso pues es necesario tener en cuenta estos criterios de divisibilidad. Nosotros tenemos a a la n menos b a la n y siempre va a ser divisible por a menos b, es decir, por sus raíces cuando n es par o impar. A la n más b a la n es divisible por a más b únicamente cuando el exponente es impar. A la n menos b a la n es divisible entre a más b si el exponente es par. Y a la n más b a la n nunca es divisible entre a menos b. Veamos cómo desarrollaríamos esa factorización. Si tenemos x a la 5 más 32, vamos a sacar la raíz quinta de cada uno de ellos. Raíz quinta de x a la 5 es x y raíz quinta de 32 es 2. Y vamos a seguir el procedimiento. Como estamos dividiendo positivo entre positivo, recordemos que acá se alternan los signos y nos quedaría la raíz del primero a la 4 menos la raíz del primero a la 3 multiplicado por el segundo más x a la 2 por, aquí ya comienza a aumentar el exponente del segundo término, 2 al cuadrado, menos x por 2 al cubo. Vean que la letra x ha venido disminuyendo su exponente, mientras que acá el 2 aparece en el segundo término y comienza a aumentar su exponente, hasta que el último término nos quedaría 2 a la 4 y la x desaparece. Hacemos la operación y hacemos el despeje. Nos quedaría x a la 5 más 32, sería este x más 2 que estaba dividiendo, pasó a multiplicar. Quedaría x más 2 por x a la 4, hacemos la operación, me quedaría menos 2x al cubo, acá está menos 2x al cubo, acá quedaría más 4x cuadrado, aquí está, acá nos quedaría menos 8x, aquí está, y 2 a la 4 sería 16. Y de esta manera, pues aplicamos ese caso
10 de factorización. Algunos tips para la aplicación de los casos de factorización, porque pues, generalmente no nos van a decir a qué caso hace referencia. Cuando nosotros tenemos dos términos, entonces podemos pensar en que los casos a aplicar son diferencia de cuadrados perfectos. Entonces en este caso debemos verificar que sea una diferencia y que cada uno de los términos tenga raíz cuadrada exacta. Podemos aplicar la suma o diferencia de cubos perfectos, que es el caso 9, o la suma o diferencia de potencias iguales, que es el caso 10 que acabamos de ver. También, si nosotros tenemos tres términos, podríamos pensar en que sea un trinomio cuadrado perfecto, tocaría hacer el chequeo si cumple las condiciones, o un trinomio cuadrado perfecto por adición o sustracción de términos, y en caso de no ser los anteriores, podríamos verificar que sea un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, y si no cumple, pues sería un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Veamos otros tips. Si la expresión tiene cuatro términos, si tiene cuatro términos, o puede ser agrupación de términos, o puede ser cubo perfecto de binomios. Toca revisar las condiciones para cada caso. Y puede ser que tengamos dos o más términos. En este caso, puede ser factor común, que es el primer caso de factorización. Bien, espero que este video tutorial ayude a ampliar el concepto de factorización para que les ayude en sus procesos académicos. Un feliz día.